En esta situación me atrevo a aventurar que son los autores quienes están tratando de superar esa vieja dicotomía tan reductora para las artes escénicas que enfrenta un teatro de pretensión cultural a otro comercial. El autor de hoy pretende legítimamente llegar al mayor número de espectadores sin renunciar a la excelencia y al rigor artístico. El autor que estrena provoca la afluencia de público, y esto, extrañamente, en ocasiones le cierra incomprensiblemente las puertas en determinados ámbitos institucionales, donde un relativo éxito siempre resulta sospechoso. El prejuicio y una visión simplista lo interpretan como una renuncia a pretendidos valores estéticos e ideológicos que acaso se preservaran si la gente no acudiera a ver las obras en cuestión. Cuando decían que no había autores, mentían. Luego dijeron que los había, pero no interesaban a nadie, y seguían mintiendo. Y ahora el argumento es que, aunque existen e interesan al gran público, es a costa de inadmisibles concesiones, de hablar en necio, etcétera, etcétera. ¿En qué quedamos? En conclusión, cuando hablamos de un teatro de la hora, estamos hablando de un teatro del mañana. Y ahí nos encontramos con otro escollo que en nuestra sociedad tampoco se muestra muy diestra en su gestión: el futuro. Una sociedad que recela del éxito y que mira constantemente al pasado es una sociedad adormecida, pacata y resignada. Si algún sentido tiene la perseverancia en el noble oficio del teatro, es procurar un estímulo que evite esta narcótica pasividad. Revisitar el teatro de repertorio resulta fundamental. Sin embargo, es tanto más necesario y enriquecedor poder escuchar las nuevas voces, pues de ellas proviene el discurso inesperado, imprevisible y regenerador de nuestra escena. No deberíamos desaprovechar la ocasión que nos presenta este buen momento de escritura teatral. Gracias. Le sigue en el uso de la palabra Miguel Murillo. Buenos días. Como ha dicho Jesús en la presentación, mi trabajo, aparte ya de autor teatral, el trabajo diario es de programador y responsable pues del único teatro que hay en Badajoz, teatro público, y teatro que a la hora de rendir cuentas, como gestor de ese teatro, tengo que hacer a cuatro entidades diferentes: un ayuntamiento, Junta de Extremadura, Diputación Provincial y Caja Badajoz. Esto lo dejo caer porque, aparte de las filigranas que uno tenga que hacer a la hora de programar, los criterios a la hora de rendir cuentas anuales sobre afluencia de público, espectáculos que se programan, etcétera, pues no son criterios uniformes, no responden a una sola visión de lo que tiene que ser un teatro público, con lo que no pretendo simplemente, comentarles lo difícil que se puede tener el trabajo a la hora de rendir cuentas, sino las condiciones en las que muchos teatros de la red pública de teatros de España se trabaja. El gestor o el programador está presionado por una divergencia de criterios que vienen de distintos lugares, que son los que ponen al fin y al cabo el dinero, y que a la hora de exigirte los resultados te van a medir con varas de medir muy diferentes, ¿no? Desde aquellos criterios que clasifican el éxito según el número de espectadores que asisten a cualquier representación, hasta criterios de uso pragmáticos de un escenario, de un teatro, pero que en la realidad puede ser una casa de la cultura donde todo cabe, desde un recital, desde un festival de jazz hasta los villancicos de los niños de todos los colegios de la ciudad y en fila que tienen que ir y te desmontan a lo mejor pues una programación teatral más seria. Lo digo porque esto en los teatros públicos, en muchos de los teatros públicos de nuestras capitales de provincia y de muchos pueblos, está ocurriendo. Ha dicho Ernesto algo que es importante, es decir, de la mano del gestor o del programador hay una gran responsabilidad a la hora de llevar a escena o de propiciar los medios para que los autores contemporáneos, autores españoles, suban a escena. Pero claro, yo he traído unos datos, y pido perdón a Jesús Campos por no habérselos dado antes, pero son datos muy frescos, son datos recogidos de las ofertas de las compañías a la red de teatro de mi región, de Extremadura. Me imagino que en otras redes pasará algo parecido. Porque al fin y al cabo el programador va a ir
a esa red, a esas ofertas de compañía, y de ahí va a sacar los espectáculos que va a programar en su teatro. Los espectáculos que se han presentado a la red de Extremadura para el semestre enero-junio del 2011, y estamos en fase ahora de selección, corresponden a 49 compañías profesionales, que son las compañías de teatro, danza o circo que hay en Extremadura. Han presentado 83 producciones. Tenemos una lista de 83 producciones de las que los programadores tenemos que sacar una serie de espectáculos. De esas 83 producciones, 12 corresponden a autores españoles vivos, 12, de 83, 12. De autores españoles vivos, de autores contemporáneos, lógicamente, pero no realmente autores, nuevos autores, es decir, lo que llamaríamos una joven dramaturgia actual, que luego también con otra cifra me gustaría contrastar. Autores, pues, Alonso de Santos, Sanchi Sinisterra, Sergi Belver, Jordi Sánchez, Miguel Murillo, Concha Rodríguez, y luego, en otra división que hago, autores quizás más jóvenes, estarían Fulgencio Valares, José Antonio Lucia, Sergio Román, Florian Recio o David de Sola. Estos son los autores que en 83 producciones teatrales presentadas por las 49 compañías profesionales, tengo que decir que algunas de ellas presentan 2 o 3 producciones, han llegado a la red de teatros de Extremadura. Es curioso lo que ocurre. Por ejemplo, por supuesto, hay producciones Goldoni, Oscar Wilde, Plauto, Kevin Carter, fotógrafo, Shakespeare, o sea, hay un variopinto plantel de autores clásicos. Y nos encontramos, por ejemplo, con un estreno, La decisión de John. La decisión de John, que en Inglaterra hace unos meses es de Mike Bartlett, es un autor que ha tenido un éxito hace unos meses en Londres con esta obra, que además tenía por título The Cock, y se ha tardado 2 meses en hacer la versión, traducirla y estrenarla ya por una compañía extremeña. Bueno, yo he visto la función, está muy bien, todo esto, pero me choca el celo, la vigilancia, ver dónde hay un éxito de un autor joven inglés que lo traigo y lo estreno. Me choca además porque ese celo, esa vigilancia, pues contrasta con datos como los siguientes. Aparte de programar el teatro, no sé, le ha dado a la gente por ponerme como, debe ser que leo mucho o que no monto mucho ruido o soy muy discreto, pero uno está metido de jurado en montones de premios de teatro. De tal manera que desde el mes de mayo hasta hace pocos días, pues me he leído 150 textos teatrales. Mi psiquiatra me ha dicho que abandone esto durante unos meses. En esos 150 textos teatrales, correspondientes, por ejemplo, al Premio Calderón de la Barca o al Premio de la FATEX, Premio de Teatro de Extremadura, donde me leí 90 textos, puedo decir que hay 20 textos teatrales extraordinarios. 20. No quiere decir que los otros 130 sean muy malos, no, pero hay 20 extraordinarios. Fíjense qué cosecha de mayo a septiembre en este país, en 2 premios teatrales, aparecen 20 textos teatrales firmados por autores y autoras, pues tengo que destacar también la presencia de mujeres escribiendo magníficamente. La prueba es el último premio Calderón de la Barca. Una cosecha de 20 textos, y háganme caso que son extraordinarios, no digo yo solo, dicen el resto de mis compañeros. O sea, aquí hay 20 textos de los cuales el futuro de esos textos es posible que, bueno, la duda de si se estrena el premio Calderón de la Barca, yo no sé si se llegará a estrenar. Por supuesto, vamos a ver si estrena el de la FATEX y los otros 18 textos, ¿qué va a pasar con ellos? Es decir, este es un país donde se está escribiendo, donde están firmando, y vuelvo a decir, gente muy joven, pero que nos permitimos el lujo de echar 18 textos excelentes al cesto del olvido. Por lo menos en lo que respecta a las 49 compañías profesionales de la región de la que yo provengo, a las que no le van a llegar esos textos, o no, pero les va a llegar antes un texto inglés, y a mí como programador me van a traer esa oferta, que es la que yo tendré que llevar. Bueno, no quiero tampoco alargarme mucho, creo que con los datos tan concretos. Pueden ocurrir cosas curiosas. Por ejemplo, ha ocurrido que en un teatro, en una sala de una localidad,
mediana, grande, cuando se anuncia, y esto es frecuente, la puesta en escena de una obra de autor español, de autor extremeño, de autor contemporáneo, las entradas son gratuitas, política que se ha venido llevando durante muchos años, que responde a un apostolado extraño sobre el teatro. Ese gestor, entrada gratis, ¿no? Y a la puerta, el mismo gestor que ha puesto entrada gratuita para ver la función de este dramaturgo o dramaturga española, está con una lista apuntando a la gente que viene porque por 45 euros el fin de semana se van a Madrid a ver un musical. Es curioso, pero yo lo he presenciado. O puede ocurrir que muchas de estas producciones, algunas de los autores que ya les voy a vaticinar, no quiero echarle tampoco el mal de ojo, pero por la experiencia en otras ocasiones es lo que hay. Algunas de las producciones que he dicho de estos autores, Florian Recio, Sergio Román, Fulgencio Valares, jóvenes autores con los que yo he trabajado en cursos de escritura dramática y muchos años de formación y gente que está peleando contra viento y marea, pues es posible que de enero a junio estas obras de teatro no las pida nadie. Ya ha ocurrido, es decir, en la oferta a la red te vienen y dicen, no nos ha pedido ningún teatro de los 36 teatros o 35 que hay en la red de Extremadura, no nos ha solicitado nadie la función. Esto ocurre con mucha frecuencia. Se monta la obra, se prepara, llegan a la red y no hay ningún programador que las pida. Yo procuro pedirlas todas, pero con una petición, díganme cuál es el futuro que tiene. Hombre, yo no quiero descargar la responsabilidad de los programadores, que la tenemos y es evidente, ¿no? No lo quiero descargar, pero sí quiero hacer hincapié en que nosotros no somos absolutamente independientes a la hora de programar nuestros teatros. Que en esas programaciones tenemos que rendir cuenta que hoy por hoy las instituciones, muchas de las instituciones, te miden los resultados en número de espectadores, número de dinero obtenido en taquilla y, por supuesto, aunque luego lo van a negar siempre se va a negar, pero la foto se hace con la puerta del teatro llena y, por supuesto, también con un espectáculo de estos comerciales de los que... además que ocurre un fenómeno muy curioso, cuando llega un espectáculo conocido, con algún, como he dicho Ernesto, algún rostro televisivo, en fin, de esto que la gente agota las entradas, a los directores de los teatros públicos nos ocurre un problema, y es que, de repente, todos los representantes de las instituciones que gobiernan el teatro quieren invitaciones. O sea, es tremendo, es tremendo. Es decir, tenemos que hacer virguerías, porque claro, uno está nombrado por ellos y si como dejes al señor concejal de no sé qué en la calle, pues igual al día siguiente te han hecho el finiquito y te vas a tu casa. Pues además, hay que decir que la autoridad cultural, cuando ejerce de autoridad, es dura, ¿no? En limpieza no, pero en cultura son muy duros. Con esto tampoco quiero decir que la responsabilidad de... Nosotros pedimos, pero si la oferta de las compañías es la que es, poco podemos hacer. Es decir, poco podemos hacer salvo crear una serie de sistemas y de métodos, con Jesús alguna vez lo hemos hecho, una serie de actividades. A veces las hacemos en los sótanos del teatro, por la cosa aquella de las catacumbas. Pues sí, ciclos de lecturas, teatro leído, montajes pseudo de... Y creo pues que o cambia mucho el panorama o es el lugar del teatro institucional que va a corresponder a muchísimos de estos 18 textos que he dicho y muchos de estos autores y autoras, pues no sé si las catacumbas, pero esos espacios off es el futuro que preveo en muchos de los teatros institucionales.